Hermanos, muy buenas tardes. Estamos hoy en un tiempo muy especial, acabando nuestra última serie de Surfeando la Tercera Ola. Casi con eso también estamos prácticamente terminando este verano, porque ya empieza marzo, es otra temporada. Pero cuando hablamos de tercera ola, obviamente entendemos de manera inmediata que hablamos también de pandemia. Y si bien es cierto, se mencionó que la serie era Surfeando la Tercera Ola, también podemos entender esta serie como atravesando dificultades el día de hoy. Y cuando hablamos de dificultades podemos también tener presente aquella palabra del Señor Jesús cuando Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y las aflicciones no son algo ajenas a la vida del ser humano, tampoco a la vida de la iglesia. No estamos exentos de ello e incluso estas van siendo modificadas vez tras vez en nuestras vidas. Vimos cómo este virus, ¿verdad?, fue modificando de forma tal que tuvimos una primera ola, una segunda ola, tercera ola, en Hong Kong hay una quinta ola, en otros países hay una sexta ola. Esperamos nosotros no llegar a esto. Pero así como el virus se va modificando, va mutando, las aflicciones, las angustias, las tormentas, como hemos cantado también hoy, van variando de persona en persona, de tiempo en tiempo, de sociedad en sociedad. Por eso el tema de hoy es, en las dificultades, tengamos presente, en las dificultades Dios no nos ha olvidado. Y vamos a ver 3 olas que pasó el pueblo de Israel, figurativamente hablando, tomando como base justamente el libro de Éxodo, que es el libro que estamos usando para nuestros devocionales como iglesia. Abre tu Biblia allí, hermano, en el capítulo 5 de Éxodo, 5, versos 22 y 23. Dice la palabra, Señor, está hablando Moisés a Dios, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo. Antes de empezar vamos a orar. Te invito a que inclines tu rostro ahí un instante y oremos al Señor. Padre bueno, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Y te rogamos, Señor, que seas tú ministrando nuestras vidas con poder de lo alto. Te agradecemos, Señor, por tu presencia. Y rogamos que tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, trate con cada uno de nosotros conforme a tus propósitos en gloria. Señor, te exaltamos y te alabamos. Nos rendimos a ti. Obra tú tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Es interesante que en estos versos leídos de Éxodo 5, Moisés repite una palabra 2 veces al Señor, y es la palabra aflicción. En la primera le dice, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? En el original está diciendo, ¿por qué has traído este mal a tu pueblo? En la segunda ya es una referencia a Faraón, ¿no? Porque Faraón no ha dejado de afligir a tu pueblo. Ahora es interesante que una perspectiva, que es también la de Moisés, es la de cuando acontecen cosas que realmente acongojan nuestra vida, generalmente es producto de terceros, no nuestra. Señor, ¿por qué has traído este mal a mi vida hoy? ¿Qué es más? ¿Qué tipo de Dios eres? ¿Por qué las aflicciones llegan a mí? Y pudiera haber ese tipo de cuestionamiento en nosotros. ¿Por qué suceden cosas malas en mi vida? ¿Qué he hecho de malo? Y así de manera genérica puedo pasar tal vez a determinar, sí, hay un agente puntual que es responsable de esta aflicción, como en el caso de Moisés que dice, Faraón. Mira cómo Faraón está afligiendo a tu pueblo. Y qué importante cuando vemos este verso en el original, está hablando de aquí, no es que afligir como en un sentido de dolor, ¿no? Sino está yendo, has traído aflicción a este pueblo, en el sentido, está llevando Faraón a la ruina. Aquello en lo cual todo este pueblo tuyo se ha esforzado por tantos años y ha trabajado, ya ha logrado, está quedando en nada. Está quedando en nada. ¿Realmente valió la pena todo el esfuerzo? Y tal vez cuando estamos en ese momento de angustia, damos una vuelta alrededor y decimos, ¿vale la pena seguir en esto? ¿Vale la pena?
Para entender un poco más este pasaje hay que ir al contexto anterior y que nos remonta a los últimos capítulos del libro de Génesis. Allí nos dice que justamente los hijos de Israel, que son Jacob, están pasando un tiempo de necesidad extrema. Ahora, no es como cuando hoy entendemos necesidad extrema, como cuando el gobierno dice, bueno, a la población de necesidad extrema vamos a darle un bono especial. A ver, levante la mano esa población y entonces todos los hijos de Jacob levantan la mano. No. No es ese tema de necesidad extrema en los hijos de Israel. Porque lo que acontece en ese momento, básicamente lo dice Génesis 41, que de toda la tierra iban a Egipto para comprar alimentos, porque justamente la falta de alimentos en toda la tierra era evidente, al punto que incluso Jacob le dice a sus hijos, descended y comprad alimentos allá en Egipto, que sé que hay, porque si no, vamos a morir. Ya es aquí, digamos, donde figurativamente está enfrentando una primera ola Israel, que es la escasez. Y es una escasez que hay que verla de manera importante, porque es tan cruda esa escasez que sencillamente la lectura de Jacob y de todo el mundo es, si no comemos, vamos a morir. Y esta situación de angustia, de congoja, no se trata de no tener liquidez, no tener dinero, porque recuerda, Jacob manda a sus hijos a comprar una vez Egipto, manda a comprar 2 veces Egipto. No es que no tuvieran liquidez. Lo que no tienen es la posibilidad y están viendo su supervivencia. No hay que comer. Hay un punto en particular que es lo que agobia la vida de esa familia. Y ellos tienen que hacerle frente allí. Y entonces, aquí la situación es que finalmente terminan yendo ¿a dónde? A la tierra de Gosén, ¿verdad? Al norte de Egipto. Ya José los recibe como familia, es muy conocido el tema, y entonces Israel con todos sus hijos, todos los descendientes van para allá. Y la pregunta cuando están en Gosén, que yo me hago, y te invito a que tú también la hagas, ¿dónde queda entonces el tema de la promesa de la tierra prometida, Canaán? Imaginemos un momento el mapa del Perú, el mapa de Sudamérica, y estamos en el Cusco. Y entonces la tierra prometida donde estoy es como irme a las Guyanas, allí al noreste, y en lugar de irme para allá, estoy yéndome a Máncora, hacia el litoral, al otro lado. ¿Cómo queda esto de las promesas, Señor, de la tierra? ¿No pareciera que eso es un contrasentido y estoy yendo a un sitio distinto? ¿De qué manera entonces puedo esperar yo que se haga tu voluntad en mi vida? Y a veces tomamos decisiones así, por la coyuntura, porque es lo mejor que podemos ver en el momento, porque ahí está mi hijo, etc. Pero nos ponemos a pensar si en verdad nos estamos alineando a la voluntad de Dios o no. Pero es interesante que más allá de esta decisión familiar está la providencia, la soberanía de nuestro Dios. Génesis 45 va a decir, cuando José se revela a sus hermanos, tú recordarás, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Aquí hay unas palabras de aliento de parte de Dios a través de José a su pueblo. Son palabras que también debiéramos nosotros mesurar en esta hora. Hay un triple propósito que tiene que ver justamente con el sustento y el cuidado de su pueblo. No en este momento en la tierra de la promesa, sino en otro lugar, otra tierra. Pero Dios está allí velando por ellos en ese tiempo de escasez, en ese tiempo de necesidad que ellos están pasando. Ellos no lo saben, pero Dios está actuando. Qué importante que esta última frase que dice José a sus hermanos, le dice, y para daros vida por medio de gran liberación. Ahora, en el original esta palabra liberación es escape, huida, es queda libre. Y para que uno quede libre hay una presunción anterior que tiene que estar detenido. Si no, ¿cómo quedas libre si no estás detenido?
Hay un tema de encierro, de detención, de esclavitud. Y es aquí entonces donde tenemos que recordar que en las dificultades Dios no nos ha olvidado. Fijémonos, no hay manera, no hay forma en que el pueblo de Dios llegue y accede a la tierra de la promesa si en el camino ese pueblo fenece. Ese pueblo desaparece producto de la inanición. Si no hay pueblo que llegue a esa tierra, ¿cómo se hace efectivo esa promesa? Dios tiene que velar en un primer momento porque ese pueblo subsista, cuide de él. Y es por eso que tenemos que tener presente esto. De esta familia, en Éxodo 1:1, que salen, dice que salen 70 personas hacia Egipto. 70 personas. Y el único lugar posible donde podían ellos preservar la vida alimentándose era ¿dónde? En Egipto. No en otro lugar. 70 personas, un grupo de personas minúsculo frente a la diversidad de reyes que todos estaban allí en los desiertos, en los páramos, buscando también de dónde conseguir dinero o productos que les ayudaran a la supervivencia, que era común en esa época. Si tuvieran que enfrentarse, probablemente los derrotarían o los matarían. Dios los preserva llevando a una tierra donde están absolutamente protegidos por José, por Faraón. Dios dice, les preservaré posteridad, porque no solo se trata de ustedes, sino de los hijos que vendrán tras ustedes, las familias que vendrán después, que son las que finalmente llegan ¿a dónde? A esa tierra de la promesa. Probablemente nosotros decimos, pero ¿por qué vamos para allá? Si la tierra de promesa está allá. Pero Dios tiene sus maneras, sus modos de actuar. Dios va adelante. Probablemente nosotros, frente a una situación de angustia, de aflicción, y en este caso para ellos pudo ser, como dice aquí, la escasez. Yo te pregunto, ¿qué te trajo a ti, hermano, hermana, la primera hora de la pandemia? El 2020. ¿Duelos? Pérdida de trabajos, de estudios porque no puedes sustentarlos tal vez te alejaste de Dios, perdiste la confianza en Dios diciendo que no hay nada más que hacer. Piénsalo. Éxodo 1 nos sitúa en Egipto. Los hijos de Israel, indica allí, que fructificaron y se multiplicaron. Fueron aumentados y fortalecidos en gran manera, en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Ahora, definitivamente esto es obrar de Dios. Dios cuidando allí. De 70 personas, ahora encontramos una multitud. Cuando salen, capítulos después, camino al desierto, son más de 2 millones de personas, sin contar los niños, a grosso modo, de 70. Dime tú si Dios no estuvo obrando allí. Esa persona que fue de Abraham, una familia, y que haré de ti una gran nación, se está cumpliendo aquí. Sin embargo, falta la otra promesa, ¿verdad? El acceso a la tierra de Canaán. Pero entre uno y otro hay un interín de muchos años, de muchos hechos. Y entre ellos está justamente el que cita Éxodo capítulo 1, verso 11 en adelante, que dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargura, amargaron su vida con dura servidumbre, La generación de José, de Jacob obviamente, ya falleció. Los
Ixos, que habían sido los que habían derrotado a el linaje faraónico y que habían estado durante el tiempo de José, han sido ahora derrotados nuevamente por ese linaje dinástico de Egipto, que han retomado el poder y que finalmente desconocen a José y toda su historia. De forma tal que entonces este pueblo que llegó de Israel, que llegó en un momento a ser el pueblo favorito, ¿verdad?, llega a ser ahora un pueblo que es temido y que luego es perseguido por Egipto. Y entonces les alcanza, figurativamente hablando, un segundo virus, ¿verdad? La esclavitud. La esclavitud, que es la falta de libertad. Ellos han perdido el favor de los gobernantes y entonces comienzan a restringirse una diversidad de derechos. Todo cambió y probablemente pongamos en los pies de esos israelitas, diríamos, ¿y qué hicimos nosotros para merecer eso también? Y mayor aún, tal vez se sintieron solos. Siendo una multitud, comienzan a verse con un grado de impotencia, no saber qué hacer ni cómo salir de esa situación. Qué interesante que empieza una argumentación aquí de parte de los egipcios, también conocida por todos para esclavizarlos. Es que Israel está situado en una posición estratégica de Egipto. Está allí al norte de Egipto, en Gosén. Y entonces él puede aliarse con los enemigos, tenemos allí el Mediterráneo, ingresan allí, les da pase y entonces nos van a dominar. Quiero que veas el mapa que sigue, por favor, esta gráfica. La gráfica, tú la ves allí, en este caso la ves a tu derecha en la pantalla, que está Egipto, ¿verdad? Y al norte, y está justamente Gosén. Y ves el paralelo que ves a Ucrania. Vas a ver Ucrania en rojo, a Rusia en azul, y ves a Bielorrusia, digamos, en un fucsia, en un rosado. Si tú fueras Egipto, tú serías Ucrania hoy. Y Bielorrusia sería Gosén, donde están los israelitas. Y tú dirías, bueno, está al norte justamente estos hombres. Y por allí, si se alía con nuestros enemigos, pudiera entrar. Singular situación que pasa hoy justamente porque Bielorrusia es aliado de Rusia. Y es la misma posición geopolítica que está considerándose justamente, pero solo que al revés, porque en lugar de Ucrania invadir Bielorrusia, vemos que los rusos están accediendo a Ucrania. Pero sigamos. Esta situación llega a un punto, ¿sabes de qué? De indefensión. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio absoluto, pues, entre estas dos fuerzas, los israelitas con los egipcios, porque están en territorio egipcio, ¿verdad? Ahora, es interesante que cuando se le dice aquí, han puesto comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, lo que dice en original no es que los están fastidiando, sino que lleva una idea de opresión, ¿no? Es alguien que tiene un menosprecio tal por ti que entonces abusivamente hace uso de la fuerza para avasallarte. Y es aquí donde tenemos que tener justamente nosotros diversas consideraciones. En Egipto vemos que tras sojuzgar los egipcios a los israelitas, ¿qué pasa? Los hacen serviles, los hacen esclavos, los hacen trabajar por imposición, donde la dureza de la exigencia básicamente implica un rigor tal que dice ahí la palabra que los lleva a ser severos en el trato con el otro, de manera tal que incluso va a fracturar su alma. Es cuando tú avasallas a una persona físicamente, emocionalmente, que no tiene manera de responder justamente al agravio que está recibiendo. Es una persona totalmente desvalida física y emocionalmente para tener una defensa apropiada.
es una persona que está derrotada, destrozada, anímicamente, emocionalmente y si no, tal vez también físicamente. Es interesante que en este pasaje dice, es tal el producto del abuso que algo se gesta en el corazón del abusado. Y allí se gesta en su interior el marar, es la palabra que utiliza aquí. ¿Sabes qué es? Significa amargo. Se gesta amargura en ese hombre, en esa mujer violentada y abusada por alguien justamente que ha atropellado su vida. Yo me pregunto hoy pensando en los ucranianos, ¿cómo se sentirán ellos? Despertar ese jueves en la mañana con bombas. Yo no sé si ustedes han leído, pero es público. Ese presidente de Ucrania que sale, ¿no?, a la palestra y se dirige a la OTAN, ¿no?, y que le dice, nos han dejado solos. Nos han dejado solos. Qué impotencia, qué indefensión. O sea, ¿qué hacer? O sea, estamos ya solamente para que nos atropellen prácticamente. Y esa era la situación de congoja y aflicción que tenían justamente los israelitas frente a este atropello de los egipcios. No hay nada más que hacer. No podemos hacer nada más. Y esta es justamente una segunda ola que atraviesan ellos. Y hay una frase que reza que dice, tras cuernos palos, si seguimos leyendo Éxodo, vas a encontrar lo siguiente, que Faraón dispuso un genocidio infantil. Éxodo 1, versos 16 y 22 dice, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. A las parteras les dijo, eliminen a los niños. Y como no fue suficiente porque no hubo resultados, ¿qué le dijo? Bueno, todo el pueblo, abóquese a hacer esto. Echen a todos los niños al río. A veces pareciera que las aflicciones que nos llegan, la primera, el SARS-CoV-2, no es suficiente y entonces Dios tiene una manera inusual de llamarnos la atención. Y entonces nos dice, bueno, ahora toma pues el beta y el gamma, ¿no? Estas mutaciones. Las aflicciones van vez tras vez y son diferentes. Yo te pregunto, ¿qué te trajo el segundo año de pandemia? El 2021. ¿Qué te trajo a tu vida? ¿Rompimiento de compromisos? ¿Rompimiento de matrimonios? ¿Sueños o viajes truncos? ¿Carencias de diversos tipos económicos, laborales, relacionales? ¿Anhelos de querer estar con los amigos, con la familia y no poder salir? ¿Ver caerse proyectos que tenías listos y no se concretan? ¿Puedes identificar la aflicción que llegó a tu vida en el 2021? ¿O no hubo ninguna? Y si la hubo, ¿cuál fue tu reacción? Israel va a vivir una serie de pruebas muy duras a través de su historia. Y aquí pasamos rápidamente un par. Sin embargo, todas ellas van a servir para forjar también en nosotros un carácter y una maduración en nuestra fe. Dice Éxodo 2 que a consecuencia de todo esto, el pueblo del Señor comenzó no solo a orar, sino a gemir. Dice, gemía a causa de la situación de opresión.
Y es interesante que aquí este recurso que debió ser el primero, bueno, es el último. Bueno, no queda nada más que hacer, entonces vamos a orar. Busquemos al Señor. Cuando eso debió ser lo primero. Y tal vez eso hacemos nosotros. Y nos es ejemplo aquí Israel, un mal ejemplo. Ya no hay nada más que hacer, entonces busquemos a Dios, el Dios bombero, que nos solucione el tema. Pero lo que vale resaltar es que aquí dice la palabra, este pueblo clamó. Y cuando habla de clamar, en el original dice lanzar gritos de angustia, alarido de angustia. No es esa oración que a veces a manera casi como de murmullo y tal vez el que está a unos metros puede ni siquiera escuchar, sino solamente escucha un balbuceo, no. Aquí habla de alaridos de angustia. Y dice, y es debido a ellos que Dios oyó, dice, su clamor. Pero aquí en el original dice que Dios oyó su gritería. Oyó su gritería. Mira la forma tan expresa en que están estos hombres y mujeres en medio de circunstancias dirigiéndose a Dios. Tal vez tú has experimentado un culto de oración, cuando todos estamos en silencio y nos reunimos en grupo y decimos vamos a orar. Y entonces se escucha justamente unas voces allí, ¿verdad? Ahora imagínate que ya no son voces que están en grupos orando, sino son gritos, gritos de angustia, de todos. Esa es la escena que está contemplando Dios. Ese corazón desgarrado de parte del hombre que llega un momento en su vida en que busca a Dios porque lo necesita absolutamente. No tiene a dónde más ir y sabe que en Él, solo en Él, puede encontrar la respuesta. Hace un par de días recibí un video, un testimonio de una hermana. Tiene cáncer. Y ella dice, me descubrieron el cáncer hace 2 años. Me han operado 2 veces porque el cáncer regresó. Y este lunes empieza un tratamiento, su radioterapia. Y ella decía, no tengo nada que reprocharle a Dios. Sí, tuve que verme a mí, ver a mi esposo, ver a mis hijos. Y esperar y confiar en Dios. Sé que Él se va a encargar. Es un hermoso video, que en otro momento lo compartiremos en un culto. Pero te pregunto, ¿cuál sería tu respuesta en situaciones así? ¿Cuál es tu respuesta en algún momento de aflicción? ¿Cuál es tu respuesta en las crisis? Solamente te pido que no te olvides, en las dificultades Dios no nos ha olvidado. Voy terminando. Frente a esa angustia, frente a esa congoja, frente a ese dolor, Dios provee un libertador, ¿verdad? Y Éxodo, el capítulo 4, dice que, bueno, cuando llega Moisés y Aarón a los ancianos, ellos representan al pueblo y todo el pueblo cree que Dios se ha manifestado y ha hablado justamente con Moisés. Y entonces va a empezar la liberación. Y entonces Moisés y Aarón van a Faraón y le dicen, Jehová dice, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y la respuesta de Faraón es increíble. Él dice, ¿y quién es Jehová? ¿Y quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no lo conozco, en otras palabras. ¿Qué tiene que ver conmigo? Y hay gente que será así siempre. Gente que desconoce absolutamente a Dios y que no le interesará nada de Dios y que será un punto de oposición en nuestras vidas permanentemente. Sin embargo, allí
será también una situación que tendremos nosotros que evaluar, merituar y tomar decisiones. Porque a consecuencia de ese pedido todos sabemos qué cosa hizo Faraón. Bueno, entonces agrávese la situación de los israelitas. Quítese los insumos necesarios, pero que cumplan la misma jornada. Pero no contento con eso, comienza a azotar a los capataces para que cumplan la tarea que están obligados a hacer. Y entonces viene ya sobre ellos, sobre Israel, ya no la escasez, ya no la esclavitud, sino ahora viene la muerte. La muerte. Éxodo 5 dice allí, le dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Me llamó la atención la palabra abominables. ¿Sabes? Esta palabra en original tiene una connotación interesante. Es aquello que se percibe como hediondo, podrido, mal olor. Yo recuerdo en el colegio, no sé quién lo hacía, ni cómo lo hacía, ni qué es lo que tiraba, pero llamábamos bombitas apestosas. Entraba al salón, tiraba algo y era un escándalo, algo horroroso que todo el mundo salía de la clase disparado. Tal vez a ti te ha ocurrido que alguna vez hay algo de mal olor, tal vez en casa o en lugar. ¿Qué haces? ¿Te quedas o sales corriendo? Sales, ¿verdad? Lo primero, inmediatamente. Después, abran la ventana, abren la puerta, si pueden limpiar, pasa un trapo, se cayó algo. ¿De dónde huele? Porque ¿qué cosa hay que hacer? Hay que consentirlo, mantenerlo, no. ¿Qué se busca? Eliminar ese mal olor, ¿verdad? Nadie quiere que siga allí. Y esa es la figura que utilizan aquí los israelitas cuando se quejan pues con Moisés y Aarón. ¿Para qué has hecho todo esto? Porque ahora estamos así delante de los egipcios. Porque ahora, como frente a toda cosa hedionda, ¿qué se quiere hacer? Desaparecerlo. Quieren darnos muerte. Quieren eliminar esto que no está bien. El mal olor se quiere eliminar, se quiere aniquilar, se quiere desaparecer permanentemente. Y esta es la lectura que tienen los israelitas en ese momento. Al final, ¿para qué llegamos a esto? Claro, todavía no empiezan, digamos, las 10 plagas, la muestra del poder de Dios. Pero ya están allí. ¿Para esto? Y comienzan otra vez a, no solo a vivir, sino a sobrevivir angustias. Cada situación y cada decisión los lleva a nuevos retos porque no saben qué hacer. Parece que todo va de mal en peor. Esta es la tercera ola que atraviesa, digamos, figurativamente Israel. Hasta ese momento Dios es conocido como el Dios Shaddai, el Todopoderoso. Ahora va a ser conocido de otra manera. Un Dios personal. Un Dios que interviene en las vidas. Un Dios cercano. No solo un hombre, sino ahora un pueblo. Un Dios identificable, reconocible. Con quién tratar. En quién esperar. Éxodo 6, verso 6 dice lo siguiente. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido. La palabra que utiliza aquí para identificarse el Señor es el tetagrama, el Yahvé. Yo soy Yahvé, ¿no? Es una nueva revelación que aquí se da por primera vez a su pueblo. Esa, digamos, descarnada respuesta de Faraón. ¿Y quién es Jehová? Para que yo le haga caso. Entonces va a empezar aquí la respuesta de aquel justamente a quien en un sentido ninguneaba.
Y lo va a hacer de una manera, diríamos, apocalíptica, para utilizar palabras de ese tiempo. Los egipcios estaban acostumbrados a escuchar del brazo extendido de Faraón, porque el brazo extendido de Faraón implicaba el poder para obrar de manera portentosa hechos diversos. Y era una figura, una frase que era muy conocida por los egipcios. Sin embargo, ahora se les dice, ahora van a ser testigos de ese brazo extendido, ya no de Faraón, sino de ¿quién? De Dios. Un brazo que es mucho más poderoso que el brazo de Faraón. Y van a ver ahora. Dios guarda silencio, pero no es mudo. Dios tiene sus tiempos. No siempre son los nuestros. Dios espera, es paciente, pero no olvida. Dios es fiel. Él siempre cumple sus promesas, siempre cumple su palabra. En las dificultades, Dios no nos ha olvidado. Y por eso, este último verso termina diciendo, yo os redimiré, yo os brindaré salvación, yo os brindaré libertad. Y el Éxodo justamente es la historia de liberación, esa liberación de las israelitas de la esclavitud de los egipcios. Pero también nos muestra esa liberación del hombre a través del obrar de Jesucristo. ¿Saben? Termino viendo de aquí hacia adelante. ¿Termina la tercera ola? Yo no lo sé. Los científicos dicen que ya el Ómicron va a ser probablemente algo endémico. Pero estamos ya, si Dios lo quiere, pronto a abrir nuevamente nuestro templo. Y vienen nuevos retos, vienen nuevas demandas, nuevas expectativas, nuevas realidades. Y hay mucho por hacer. Es, diríamos hoy, después de la etapa de pandemia, un nuevo inicio. Y hay tanto por hacer, hermanos. Esperamos realmente con gozo y expectación que podamos estar nuevamente todos juntos, atravesando y tal vez finalizando un tiempo de pandemia y de aflicción diversa en nuestras vidas, pero sin haber olvidado que Dios está allí presente también contigo, en tu circunstancia, que no estás solo, porque Dios viene a darnos también libertad, salvación, de todas aquellas angustias y aflicciones que tenemos en nuestras vidas. Él nos brinda esa paz que el mundo no nos puede dar. Y por eso quiero invitarte allí donde estás a que puedas cerrar tus ojos un instante. Y vamos a orar. Y podamos recordar qué es lo que ha hecho Dios hasta aquí, en esta pandemia, que para tal vez muchos de nosotros han significado una diversidad de problemas, circunstancias que afrontar, de gozo y de tristeza, de dolor y de otra índole, pero que ha merecido respuestas de nuestra parte. Y por eso hoy vamos a orar y decirle, Señor, gracias. Gracias inicialmente por la vida que nos permites tener hasta aquí, hoy. Por permitirnos, Señor, poder adorarte en libertad. Por permitirnos, Señor, gozarnos de tu presencia y en la comunidad, Señor. Estar expectante de ese retorno, Señor, a tu casa, para que como iglesia, Señor, podamos adorarte juntos en espíritu y en verdad. Anhelamos, Señor, que vengan tiempos de refrigerio para tu iglesia y que sean tiempos especiales para cada uno de nosotros como tu pueblo. Somos conscientes que tú tienes el control, que tú eres el Señor, que tú eres soberano, que tú eres quien reina y dirige, Señor, nuestras vidas, que vas delante nuestro con toda autoridad. Y por eso, Padre, queremos postrarnos y someternos, Señor, a tu señoría.
Obra tú tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Limpia nuestras vidas de todo pecado. Danos conciencia de vivir en santidad como solo tú demandas, porque eres un Dios santo. Y ayúdanos, Señor, a depender de ti en cada circunstancia antes de tomar una decisión. Gracias por tu cuidado y por tu fidelidad. Te honramos, Señor, y esperamos expectantes tu siguiente decisión. Y en eso también te honraremos, como hasta aquí. A ti todo el honor y toda la gloria. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia.